Estimados, sean bienvenidos y tengan todos muy buenas noches. En esta ocasión vamos a continuar con el video del uso de la plantilla automatizada para el predimensionamiento de elementos estructurales de campo armado. En el anterior video hemos visto lo que es el predimensionamiento de vigas, explicamos un poco de los criterios arquitectónicos a tomar en cuenta, cómo tomar hacer el predimensionamiento en base a varios métodos, ya que si vamos, por ejemplo, a vigas, recordemos que habían varios métodos a analizar, no solamente hay uno, y una manera del dimensionamiento y el cambio de sección en caso se requiera, basada en los métodos de dimensionamiento anteriormente explicados. Y también ciertas consideraciones arquitectónicas, como el tema de la altura de entrepiso y el tema del modelamiento y de las vigas de acople. Bien. Para este video vamos a continuar con el predimensionamiento, esperando tocar los temas de predimensionamiento de losas aligeradas, nervadas y macizas. Ya para los últimos videos, continuar con el predimensionamiento de columnas, placas, escaleras y el criterio de columna fuerte y viga débil y a tomar en cuenta en el predimensionamiento inicialmente. Bien, empecemos con losas aligeradas. Bueno, primero hay que definir la losa aligerada. Todo el mundo sabe que es una losa aligerada, que es más como una losa nervada, solo que entre los nervios o las nervaduras se tienen ladrillos de techo. Estos pueden ser de un espesor desde 12 hasta 25 centímetros, según el proveedor y según la marca de ladrillo. Muy bien. Ahora, las losas pueden trabajar en una o en dos direcciones. Eso va a depender más que nada del tema de losas aligeradas, el tema de la luz. Por ejemplo, acá podemos ver el armado de la losa aligerada indicada por estas nervaduras o la ubicación de las viguetas o los ladrillos. Muy bien. Normalmente para el diseño de losas tenemos que dividir las losas por paños. Por ejemplo, y otra cosa a definir correctamente es la dirección de las viguetas. Para losas aligeradas en una dirección, siempre se va a tomar la dirección de las viguetas en el sentido de la luz más corta. En este caso tenemos un paño cuadrado de 4 metros, pero si podemos ver bien, acá tenemos un paño de 6 por 4. Entonces, la dirección del aligerado iría en la dirección de los 4 metros. Mientras que la dirección larga 6 metros solamente estaría reforzado por el hacer de temperatura. Que en su momento, si revisan nuestro canal, van a ver cómo se realiza el diseño en base a la norma técnica peruana, la E060. Bien, ya he definido eso, de que la dirección del aligerado tiene que ser en dirección de la luz más corta, tenemos que dividir las losas por paños, ya que vamos a hacer el diseño en base a ello. Por ejemplo, todo este de acá sería un solo paño. ¿Y a qué me refiero con un solo paño? Es que el diseño que yo haga para este tramo continuo de losa va a ser el mismo que yo voy a hacer para esta losa que está acá. Y viceversa. ¿Entienden? Esto al final del diseño sería como una viga con apoyos simples en los extremos o cuando le coincide con las vigas. Eso ya se explicó en el video del diseño. Y me conviene dividir la losa siempre por paños. Este sería un paño, este sería otro paño. Hasta acá, claro, porque se mantiene. Bueno, el tema de la placa se modelaría como un tema de empotramiento, mientras que la placa como un apoyo simple, un apoyo fijo. Ahí cambiaría un poco los paños. Aunque acá también el tema del macizo. Pero bueno, el tema del diseño del macizo aligerado por su cuenta, el tema del diseño de losas macizas, ya sea en una o en dos direcciones, lo vamos a tocar más adelante. Pero obviamente siempre hay que verificar que el refuerzo sea continuo y mantenerlo. Muy bien. Explicado esto, vamos a empezar con el predimensionamiento. Ahora, hay un tema de sobrecarga que siempre tomar en cuenta para ver usar espesor mayor. ¿Qué me dice este criterio? Que si mi sobrecarga es mayor a 350 kilogramos por metro cuadrado, tengo que usar siempre el espesor mayor. En cambio, si es menor, tengo que tomar un espesor menor. Por ejemplo, en el caso de viviendas unifamiliares que estamos analizando desde el anterior video, corresponde a 200 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué significa? Que yo puedo usar un espesor, no necesariamente uno mayor, sino según el predimensionamiento, y ahorita vamos a verlo, puedo tomar en cuenta un espesor menor. Pero ahorita vamos a tratarlo, no se preocupe. Acá en la descripción, como se le mencionó el tema de vigas, a mí me gusta colocar siempre las luces, la descripción de los paños inicialmente, cosa que los métodos lo va a jalar automáticamente y ahorita vamos a ver. Bien.
Como les mencioné, dividir entre un paño, dos paños, tres paños y siempre la luz libre, la mayor o la menor. En nuestro caso, yo lo voy a analizar siempre en ese sentido, como les recordaba en ese momento, como es un paño cuadrado, yo puedo decidir el sentido aligerado en cualquier sentido. En este caso, y por conveniencia, lo decidí para este lado. ¿Por qué? Porque si lo tomaba para esta dirección, iba a tener más paños de diseño. Si se dan cuenta, si lo tomaba en sentido horizontal, voy a tener acá, 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 y acá automáticamente tenía que cambiar los paños. ¿Por qué? Porque este iba a ser en sentido vertical. En cambio, convenientemente lo puedo hacer en sentido vertical de frente y tener todo este paño ya para diseñar. Pero eso ya depende del criterio de cada uno. Bueno, tomamos en cuenta que el paño uno tiene una luz mayor de 4 y de 4. Ahora, esto corresponde a la luz libre, no a la luz en tres ejes. Por eso es que siempre se conviene o siempre es mejor primero premencionar las vigas. ¿Por qué? Porque si yo predimensiono ya las vigas, ya voy a tener un espesor definido y así voy a poder tener una mayor claridad de cuál es la luz libre de mis aligerados. Por ejemplo, este paño uno tiene una luz libre de 3,70 metros, no son 4 metros, como dice inicialmente. Acá también 3,70. Y si se dan cuenta, cómo se mantienen las dimensiones de las vigas en todos, 3,70, 3,70. Entonces, mi paño inicialmente va a tener 3,70 metros. El paño uno. El paño 2 que correspondería a este, como les había comentado, va a tener una luz libre, lo voy a dejar acá. La luz mayor libre va a ser de 5,70, mientras que la luz menor, 3,70. Entonces lo voy a cambiar yo a 5,70 y 3,70. Hasta ahorita va trabajando en una dirección. ¿Cuándo correspondería trabajar en dos direcciones? Eso va a depender mucho de la longitud de las viguetas que yo esté trabajando. Por ejemplo, si la luz corta o si el paño, la luz más corta resulta ser mayor a 6 metros, me conviene trabajar con losas aligeradas en dos direcciones. Ahí no va a importarme el sentido de las viguetas porque obviamente, como su nombre lo dice, va a trabajar en dos direcciones y tengo que diseñarla por ambos sentidos. Obviamente, ahí el método de diseño es otro, que ya se explica en este canal. Ahora, ¿por qué cuando es mayor a 6 metros tengo que utilizar una losa en dos direcciones y no en una dirección? Por el tema de los momentos. Normalmente cuando se tiene luces mucho mayores, los momentos a trabajar resultan ser bastante, ¿cómo se llama? Bastante grandes. Recordemos que para el tema de losas, ya sean macizas o ligeradas, el acero estructural máximo, el diámetro a utilizar, correspondería a 3 octavos. No puedo usar perdón, media pulgada. No puedo utilizar acero de 5 octavos, no puedo utilizar acero de 3 cuartos o de una pulgada, porque no se considera como estructural el tema de losas y no se ve bien por el tema del espacio o el espesor reducido. Entonces, puedo utilizar aceros de 3 octavos, de media pulgada, de 12 milímetros. Ese tipo de aceros son los recomendables. Y para luces bastante grandes, como lo corresponde a 6 metros, y dependiendo de cuánta carga va a soportar, voy a requerir bastante área de acero requerido. Entonces, no voy a tener suficiente espacio en mi sección de vigueta para colocar dicho acero. En cambio, cuando trabajo en losas en dos direcciones, esos momentos se reducen por el mismo tema de la teoría de losas en dos direcciones que no vamos a tocarlo ahorita. Pero existen varios métodos para ese tipo de diseños y en esos métodos se puede apreciar cómo los momentos al trabajar en dos direcciones se pueden reducir y obviamente como se tiene ya un soporte lateral de la billete en otra dirección, voy a poder colocar un poco menos de acero ya que tengo menores momentos, menores demandas de momento. Justamente por eso. Entonces, si se dan cuenta, ahorita todo es en una dirección porque tengo luces libres menores a 6 metros. Vamos a ver si tengo algún paño que supera esto. No, acá también son 4 o 6 metros. En fin, todo se repite. No habría problema. Entonces, si yo tengo una luz mayor, por ejemplo, de 7 y una luz menor de 6,50, voy a trabajar en dos direcciones, como se puede apreciar. Ahorita vamos a trabajar solo para 3 paños para ver cómo se usa. Obviamente, en el caso de que tengan más paños, yo tengo, por ejemplo, 6 paños diferentes.
normalmente le coloco sus dimensiones. Uno que otro lo aumento, por ejemplo, a 5, a 450 o incluso a 6. Con 6 trabajo en una dirección. Si trabajo con 6.20, uy, yo trabajo en dos direcciones. Listo. Muy bien. Uy, no, acá tiene que ser, por ejemplo, para que sea la luz mayor, 550, 5 y 7. Listo. Ya he definido cómo determinar la dirección del aligerado. Vamos a ver cómo es el predimensionamiento. El método 1 se basa en el libro de Juan Antonio Blanco Blasco, el cual menciona ciertos criterios según su experiencia en la determinación o el cálculo del espesor aproximado de la losa en base a la luz libre. Ahora, para el predimensionamiento de losas aligeradas en una dirección, el ingeniero utiliza esta fórmula que corresponde a la luz libre entre 25. Yo como he colocado acá la luz libre, ya puedo tener este espesor definido. Y si se dan cuenta, el paño 3 ni el paño 6 no me salen. ¿Por qué no me salen? Porque esto es para una dirección, no para dos direcciones. Y recordemos que estos paños trabajan en dos direcciones. Y como trabajan en dos direcciones, vamos a trabajar con esto. Si se dan cuenta, predimensionamiento de luz ligera en dos direcciones. Pero eso vamos a verlo en un ratito. Continuando con una dirección, la luz libre entre 25. Si yo realizo estos cálculos, voy a tener un espesor de 20 y 18. Ahora, el ingeniero da unas recomendaciones dependiendo de las luces que yo estoy utilizando. Si son menores a 4 metros, podría utilizar 17. Si son entre 4 a 5,50, puedo usar 20 y así sucesivamente. También para eso corresponde a este tipo de sobrecarga. ¿Se recuerda? Dice usar espesor menor. La luz libre que yo tengo acá es 370, o sea, es menor a 4. Me sale 0,15 el predimensionamiento, pero yo voy a definirle como 0,17. Acá también me sale 0,15, pero lo voy a definir a 0,17. Acá lo voy a dejar vacío porque obviamente no estoy calculándolo. Y acá tengo una luz de menor de 5 metros y me dice que puedo utilizar un espesor de 20. Pero, ¿qué vemos acá? Como está entre 4 a 5,50, puedo utilizar 20 centímetros. Pero si está también, las recomendaciones me dicen que está entre 5 a 6,50, también puedo utilizar 25, según las recomendaciones del ingeniero. Pero como tengo una sobrecarga relativamente no tan grande, sino pequeña para viviendas multifamiliares, podría utilizar el espesor menor según las recomendaciones. Entonces la puedo colocar de frente 620, 0,20. Acá tengo 4,50, también lo voy a colocar 0,20. Entonces tendría dos tipos de aligerados, uno para 17 centímetros y otro para 20. Tendría dos tipos de aligerados. Ahora, también depende del criterio uniformizar todas las losas o todos los espesores y mantenerlo en uno solo en toda la edificación. Es decir, podría utilizar el más crítico de frente, que es 0,20 metros o 20 centímetros. Y esto, mantenerlo en todo como un solo tipo de aligerado y no tener dos diferentes que puedan un poco complicar el tema del proceso constructivo. Pero eso al final va a depender también del diseño, porque en el diseño, cuando yo calculo las deflexiones o el control de la fisuración, puede que no me cumpla con el espesor que yo he propuesto inicialmente y tenga que aumentar el espesor. Bien, eso es para losas aligeradas en una dirección. Ahora, para losas aligeradas en dos direcciones, la fórmula, según el mismo autor, Juan Antonio Blanco Blasco, corresponde a la luz libre entre 30. Si yo estoy aumentando este valor, voy a reducir un poco el espesor, lo cual es bueno siempre. Ahora, el paño 3 tiene una luz menor de 6,50, una luz menor de 6,20 y una luz mayor de 7 metros. Muy bien. Yo cogiendo la luz mayor que corresponde a 7 metros, me sale que necesito 0,23, o sea, 0,25 o 25 centímetros. Pero, ¿qué me dicen las recomendaciones? Las recomendaciones me dicen que puedo utilizar 25 centímetros para luces entre 6,50 y 7,50 y 30 para luces de 7 a 8, 8,50. Yo voy a corresponder a 0,25 y tendría, acá tengo, sería muy ligera, 2, disculpen. Y tendría un aligerado 3. Obviamente se va a trabajar en dos direcciones de 25. Ya predimensioné inicialmente mis losas, tanto en una como en dos direcciones. Ahora pasemos al método 2. Otro método 2 me dice que
esta longitud, ¿cómo se llama? Este espesor de losa lo puedo definir con dos fórmulas, un poco similares a la anterior, que sea entre 20 y 25, pero también va a depender del cálculo de deflexión. Si yo no voy a... Hay dos formas de hacerlo, con sí o con no. Vamos a ver. Obviamente esto es para una dirección. Normalmente para dos direcciones yo utilizo siempre solo esta fórmula. En caso, los métodos 2 y 3 de esta plantilla no poseen para dos direcciones, solamente para una dirección. Y esta vamos a ver. Bueno, yo tengo mi longitud libre, que obviamente la jala de acá arriba que ya he colocado, y tengo mi espesor de losa, el cual, como lo menciono, va a depender del cálculo de deflexión. ¿Esto qué quiero decir? Si en mi diseño yo no voy a calcular la deflexión, obviamente tengo que darle un espesor mayor para que llegue a cumplir con ese criterio sin necesidad de verificar. O sea, yo me estoy asegurando, digo, ya, yo no calculo las deflexiones, pero le pongo un espesor mayor para que cumpla. En cambio, si yo no lo calculo, por ejemplo, si yo no lo calculo, tengo un espesor de 0,19 para el paño 1. Pero si lo calculo, puedo colocar un espesor menor, ya que como voy a calcularlo, ahí yo puedo asegurar, ahí yo puedo comprobar que dichas deflexiones no van a superar a las permisibles en la norma. Eso es manera de corroborar. Pero el otro, como no lo voy a corroborar en sí, yo decido no verificar y calcular mis deflexiones, me voy a la segura y le pongo un espesor. Pero como, bueno, también estamos ofreciendo plantillas para el diseño de losas de ligeras, el cual sí te calcula en la deflexión en base a una sección T o una sección rectangular, dependiendo del momento que esté actuando. Voy a ponerle que sí. Yo sí voy a calcular mi espesor. Entonces voy a ponerle un espesor de 15, pero, ojo, no hay espesores de 15, sino espesores de 17. 17, 20, 25. Voy a poner 17. 17, acá lo dejo vacío. Acá también. Acá lo voy a poner 20. Acá también 20. Y si nos damos cuenta, se mantiene. 17, 17, 20, 20. Muy bien. Hasta ahorita los dos métodos me salen los mismos espesores, pero como le digo, en el caso no es en calcularlo, tengo que poner acá 20 y acá un momento 25, 25. Obviamente me voy más a la segura. Pero yo voy a calcularlo y ahí voy a corroborar realmente si requiero o no aumentar el espesor. Ahora para acabar con este tema del dimensionamiento de luces aligeradas, hay un método 3 el cual depende bastante de las sobrecargas. Si se dan cuenta en este cuadrito se menciona el tipo de sobrecarga que voy a utilizar y en base a eso yo voy a definir mi espesor en base a la longitud libre. Recordamos que para sobrecargas menores, este valor de espesor no necesariamente es relativamente poco, relativamente bajo, porque como, bueno, no hay mucha sobrecarga, no va a haber mucha carga IVA, no habría mucho problema en ese sentido, tanto para la verificación del acero como para las infecciones. En cambio, para sobrecargas mayores de 500, la cual corresponde a hospitales, oficinas, bueno, 400 para oficinas. Por ejemplo, si tengo 500, voy a requerir un mayor espesor y por ende la fórmula está diseñada o está calculada para ello. Ahora, ¿cómo la aplicamos realmente? Recordemos que la luz mayor y menor está automáticamente arriba. La sobrecarga, si recuerdan, la hemos colocado inicialmente, la sobrecarga de nidificación. Y como ya lo coloco mi sobrecarga, ya puedo calcular mi espesor automáticamente. Me está pidiendo un espesor de 0,13, lo voy a dejar en 0,17. Acá también, 0,17. Acá voy a dejarlo vacío. Acá me pide 0,18, lo coloco 0,20, 0,20. Pero recordemos que si tenemos espesores mucho mayores, pero sobrecargas mucho mayores, por ejemplo, 500, voy a requerir 20, 30 incluso, o sea, ya va a depender mucho de eso. Por eso es que existen varios métodos para que lo puedan corroborar de diferentes maneras. Y acá está. Si se dan cuenta también se mantiene, 17 y 20, 17 y 20. Listo. Entonces, ya he definido esto, yo puedo ya darme una denominación final que técnicamente correspondería correspondería a lo que yo realmente voy a colocar, a lo que yo realmente voy a modelar.
y en lo que realmente voy a diseñar. Entonces, obviamente recordemos que el primero es de 0,17. Mi espesor de estos son de 20 y los que son en dos direcciones la voy a colocar de 25. Listo. Ya tendría yo mis espesores de losas aligeradas definidos. Muy bien. Si esto ya quedó muy claro, vamos a pasar al siguiente criterio que corresponde a losas nervadas. ¿Cómo predimensionar losas nervadas? Y ahorita vamos a ver. Muy bien. Para continuar con las losas nervadas, para este criterio también nos vamos a basar en el libro de Antonio Blanco Blasco y en ciertos criterios de diseño de este tipo de losas en base a la norma 060. Muy bien. Ahora, ¿qué no dice el libro de Antonio Blanco Blasco? Nos recomienda que para cierto tipo de luces, utilizar ya ciertos peraltes de losa nervada y con cierta separación entre ejes y cierto ancho variable que varía entre 10 a 15 centímetros. Si se dan cuenta, esto es para luces grandes, porque recordemos que las luces aligeradas tienen una sección constante de una base de 10, una vigueta de ancho superior de 40 y un espesor que varía de 0,17 a 0,30 como máximo. Esto más por el tema del ladrillo. En cambio, las losas nervadas, pues si bien son similares a las losas aligeradas, no poseen ladrillos entre sus nervaduras, solo tienen un vacío y por ende yo puedo ponerle la sección que yo quiero, obviamente basándonos en los criterios que marca la norma. Y ahorita vamos a ver. Muy bien. Acá están las recomendaciones y para ello vamos a empezar. También nos dimos de paños del 1 al 10. Obviamente no voy a tener 10 paños en una edificación. Tal vez sí, y puedo aumentarlo un poco más a 11, por ejemplo, agarro acá. No aumento a 11, no aumento hasta 16, todo. Pero bueno, inicialmente es con 10 paños. La luz, imaginemos que es una luz de 7 metros, de 7,50, de 8 metros, de 8,50, de 9 y de 9,50. Muy bien. Ahora, ¿qué me dicen las recomendaciones? Que para luces menores de 750 puedo usar un espesor de 35. 35. Ahora, no me dice menor igual, me dice menor. Para luces menores a 850 puedo usar 40. Entonces acá voy a usar la 40. Para menores a 850. Y para menores a 950 usar 50 centímetros. Vamos a ver si me cumple, no me cumple. Acá no me sale, no me cumple. Vamos a ver. Me sale que no me cumple. Ahorita vamos a ver por qué no se me cumple. Bien. Ahora, este es su ancho superior. Puede colocarlo en los 7 de 5 centímetros o de 10. Vamos a corroborarlo ahorita. Y este es inferior, obviamente va a ser la resta entre el espesor y este ancho o esta altura superior. Esta base, la recomendación nos dice que puede ser un ancho variable de 10 a 15 centímetros. Vamos a dejar inicialmente con 10 y lo vamos a ver por qué no nos cumple. Esta separación va a ser entre 70, pero podemos aumentarla a 75 si deseamos. Ahorita vamos a colaborar. Y esta luz libre corresponde a la luz de las nervaduras. Por ejemplo, yo tengo una separación de 70 y tengo un ancho de 10, puede tener esta luz de 60, porque de estos 5 ambos extremos. Ahora, ¿qué me dice el artículo 8.11.2 de la norma? Primero, la verificación del ancho. Me indica que para este ancho no debe ser menor a 10 centímetros. O sea, yo no puedo colocarle 5 centímetros, porque no va a cumplir para nada. Bien. ¿Puedo colocarle 15 también? Puedo colocarle 15. Bien. Ahora vamos a ver. Ahora, también me dice la verificación de esta altura inferior, esta altura menor. ¿Qué me indica la norma? La norma me dice que si esta altura inferior es mayor a 3,5 veces esta base, no me cumple. Pero si es menor, sí me cumple. Acá me está saliendo que no cumple. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que aumentar esta base. Le pongo 0,15 y si me cumple. ¿Qué quiere decir? Que para espesores de losa nervada de 50 centímetros me corresponde o debo colocarle un ancho variable de 15 para que me cumpla con este criterio de la norma. No quiere decir que los anteriores no puedo colocarle 15. Eso ya va a depender del diseño. Si requiere una base de 15 para tener mayor resistencia y por ende una menor cantidad de acero, lo puedo colocar. Ninguna parte de la norma me dice que no puedo. Eso ya depende del criterio de cada uno. Y por último, la verificación del artículo 811.3. Esto me dice que si esta longitud es menor o igual a 75, sí me cumple. Caso contrario, no me cumple.
¿Qué quiere decir? Acá, por ejemplo, si yo le pongo una separación de 1 metro, no me cumple. ¿Por qué? Porque estoy superando los 75 centímetros. Entonces, también tengo que verificar siempre este espaciamiento entre biguetes. Recordemos que este predimensionamiento puede ser tanto para una como para dos direcciones. Pero estamos viendo ahorita que se me cumple. Entonces, no hay problema. Bien, ya terminado las losas nervadas, continuamos con el predimensionamiento de losas macizas para terminar este video. Bien. Para el predimensionamiento de losas macizas solamente hay dos métodos, o bueno, yo estoy utilizando dos métodos y te voy a explicar cada uno de ellos. Muy bien. Primero, obviamente, del paño 1 al paño 10, no hay problema. Y determinar similar a las losas aligeradas en la luz libre mayor y menor. Recordemos que acá tenemos dos pañitos. Uno bastante pequeño, la verdad, que tiene 5,70 y 0,80. Mientras que el paño 2, que es este más grande, es un paño rectangular, tiene 5,70 y 3,70. Bueno, no es rectangular, pero 5,70 y 3,70. Y acá esto vamos a dejarle todo, para ver cómo lo sale. Ahora, hay ciertos criterios para definir si trabaja en una en dos direcciones. ¿Cuál es ese criterio? Acá, por ejemplo, si la luz libre mayor y la luz libre menor resulta ser menor o igual a 2, la losa trabaja en dos direcciones. Entonces quiere decir que si esta resulta ser mayor a 2, va a trabajar en una sola dirección. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras mayor longitud, o mientras mayor luz libre tenga el lado mayor de la losa, va a trabajar en una dirección, lo cual corresponde a esto. Ya estimados, como estaba comentando, lo disculpen. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras mayor longitud o mayor luz libre en el lado mayor tenga, mi losa va a trabajar en una dirección y mientras menor sea esa luz mayor, valga la redundancia, va a trabajar en dos direcciones, lo cual correspondería a este caso. O sea que si mi sección de losa es rectangular, porque tiene obviamente una luz mucho más grande que la otra, va a trabajar en una dirección. ¿Esto por qué? Recordemos que las losas aligeradas en una dirección se diseñan siempre para el lado más corto. Lo mismo ocurre con las losas macizas. En este caso, la dirección del macizo iría para este lado, la dirección más corta. Ahora, ¿por qué? ¿Qué teoría me dice que una losa que está basada en conjunto trabaja en una dirección solamente así? ¿Cuál es esa teoría? Hay libros o la literatura existente en tesis, en ese tipo de artículos, me mencionan que cuando si yo trato de buscar los momentos, por ejemplo, no sé si acá puedo dibujar un arco, no te ahí está. Yo, por ejemplo, trato de dibujar ese momento. Mientras mayor sea mi longitud, voy a tener menor momento. Pero en la dirección corta, voy a tener un mayor momento. O sea, este momento que esté por acá va a resultar mucho mayor en la dirección corta que la dirección más larga. Y esa dirección más larga es suficiente con una serie de temperatura para soportar dicho momento. Recordemos que el acero también sirve como reflexión de fragua, marcadores de temperatura, cambios volumétricos. Pero sería suficiente con ese para contrarrestar, para resistir dichos momentos. Listo. Más que nada esa es la teoría. En cambio, para losas, en este caso macizos, que resultan ser cuadradas o se asemejan para ser cuadradas, en las dos direcciones de análisis yo voy a tener momentos de igual magnitud, momentos igual de grandes. Entonces, conviene reforzarlo y diseñarlo en dos direcciones y definir un tridimensionamiento inicial para este tipo de estructuras o este tipo de elementos. Y ahorita vamos a verlo. Ahora, esto de que cuatro bordes formados por vigas peraltadas, si le pongo sí, de frente trabaja en dos direcciones. ¿Por qué? Porque también dentro de la teoría existente, ¿cómo se llama? Y también incluso en las normas te lo mencionan, que si estas vigas peraltadas
Si está peraltadas por sus cuatro lados, sí o sí voy a tener momento en las dos direcciones. O sea, eso es bastante teoría. Se tiene que leer bastantes libros de diseño de completo armado para poder definir correctamente esto. Pero, por ejemplo, en este caso particular para esta estructura, yo acá tengo técnicamente una losa rectangular, bastante rectangular. Entonces, esto nunca voy a diseñarlo como una losa en dos direcciones, sino como una dirección. Ya al final queda a criterio de cada uno. Entonces, yo, por ejemplo, este paño uno lo voy a dejar como no y va a trabajar en una dirección. Y este paño 2 o los siguientes paños, a pesar de que le coloque no, sí va a trabajar en dos direcciones. ¿Por qué? Por esta relación. Si hacemos, por ejemplo, me sale 1,54, mucho menor a 2. En cambio, si yo hago el de arriba, por ejemplo, me sale 7,13, que es recontra mayor. Como les menciono, es una losa técnicamente rectangular. Entonces me conviene, o yo prefiero la verdad, diseñarlo para que trabaje en una dirección. Listo. Ahora, ¿cómo hago el predimensionamiento? Acá solamente hay dos métodos, similar a la luz aligerada, y eso va a depender mucho porque algunos criterios mencionan que si yo lo predimensiono o según el espesor de mi luz aligerada, tengo que restarle solamente 5 centímetros a ese espesor de luz aligerada para trabajar con una luz maciza. Y como yo predimensioné inicialmente mi luz aligerada, obviamente en una dirección, le voy a colocar de 20, que resultó ser el mayor de ese predimensionamiento. Ahora, ¿qué otra fórmula hay? Simplemente en una dirección, claro, acá dice predimensionamientos de losas en una dirección, dividir la luz menor entre 30. Acá yo tengo las luces menores o mayores que yo he colocado acá arriba. Y obviamente acá sale vacío, ¿por qué? Porque esto solo trabaja en una dirección. Según el espesor definido, me sale 15. Y otro espesor definido en base, o recordemos que ese es en base a la fórmula, y este es en base al criterio que les mencioné de restarle 5 centímetros. Obviamente voy a trabajar siempre con 15, porque una losa de 3 constructivamente no se puede hacer y no tiene sentido. Ningún tema de criterio de rigidez lateral. Entonces voy a trabajarlo con 15 centímetros. Ahora, aquí hay recomendaciones también según el autor Juan Antonio Blanco Blasco, que menciona que para luces menores a 4 metros puedo utilizar 12 centímetros, para luces menores a 5,50, 15 centímetros y así sucesivamente. Entonces voy a colocarle yo 15, 20, ya dependería de, ¿cómo se llama?, del criterio de cada uno. Pero yo inicialmente voy a considerarle 15 porque basándome en el criterio de restarle 5 centímetros a mi losa aligerada. Ahora, para losas en dos direcciones que corresponden a todos los paños de acá arriba, este lo voy a quitar porque no me corresponde. La fórmula corresponde a la luz mayor entre 40. Recordemos que yo coloco tanto la luz mayor como la luz menor. Ese es un criterio. Ahora, ¿cuál es el otro criterio? Basándome en el perímetro de la sección o del paño de losa. Si ese yo puedo ese perímetro dividirlo entre 180 y así hallar otro espesor de losa. Eso que ver, entonces puedo tener yo dos métodos o dos formas de hallar el espesor de una losa maciza en dos direcciones, 0,10 o 0,14. Entonces yo voy a decidir colocarle 0,15, 0,15. Pero eso sería ya un macizo 2 porque no corresponde a una losa maciza en dirección, sino en dos direcciones. Listo. Ahora el último método. ¿Cuál es el último método que me está definiendo ¿cómo se llama? Esta metodología. Obviamente para los espacios en una dirección hay una fórmula que también resulta ser bien precisa porque toma en cuenta varios factores como la luz mayor, la resistencia del acero y un factor beta que ahorita vamos a ver qué corresponde. Este factor beta es la relación entre la luz mayor y la luz menor. Listo. Yo tengo estos espesores. Acá justo lo dice, beta luz mayor entre luz menor. Obviamente el refuerzo del acero a colocar va a ser de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. El factor beta, luz mayor entre luz menor. Y mi espesor dependería de este tipo de, ¿cómo se llama? De esta fórmula general que está acá arriba. Yo tengo ese espesor
y me sale 6 centímetros. Pero en la vía voy a colocar 6 centímetros de losa maciza en una dirección. Lo voy a tener con 12, que resulta ser el mínimo, y acá se tendría un macizo 3 de 12. Pero recordemos que yo inicialmente le coloqué 15 centímetros y así lo voy a mantener. Entonces, ahí está, macizo 1 de 15 y macizo 2 también de 15 centímetros, pero en dos direcciones. Y listo, estimados. Este sería todos los temas tratados en el video de hoy. Solo nos falta, ya hemos tocado desde vigas hasta losas macizas. En el siguiente tocaríamos columnas y placas. Y ya para último acabar con escaleras y el criterio de columna fuerte y viga débil. Muy bien, estimados, espero la verdad que les haya servido, que se haya entendido y que se les haya sido de mucha utilidad todo lo explicado en esta plantilla y en esta ocasión. En caso deseen más información o información de cómo adquirirla, no deben comunicarse conmigo. Abajo voy a dejar la manera en que pueden contactarme o la página de Facebook que tenemos. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches.